En este tema vamos a estudiar convección forzada, flujo exterior. Entonces vamos a ver flujo exterior a placas planas, a cilindros, a esferas y bancos de tubos, y en el apartado 5 os pongo otros casos. Vamos a empezar con flujo exterior a placas planas. Entonces os pongo una figura que os puse en un vídeo anterior. Entonces, si tenemos flujo que circula exteriormente a placas planas, en primer lugar tenemos flujo laminar, y a partir de una cierta distancia del borde de ataque, el borde de ataque es en este caso para x igual a 0, tenemos flujo turbulento. Transición laminar turbulento para el caso de placas planas, bueno, depende de varios factores, pero vamos a asumir que es para números de reinos de 500.000, a menos que los enunciados de los problemas nos indiquen otro valor. Lo que nos interesa en transferencia de calor es determinar H, es decir, es determinar el coeficiente de transferencia de calor por convección, y vamos a ver correlaciones que nos van a proporcionar ese H. Vamos a distinguir 4 casos. En primer lugar, vamos a distinguir entre correlaciones para flujo laminar y para flujo turbulento. Escribir aquí laminar y turbulento. Y para cada caso vamos a analizar si la temperatura de superficie es constante, voy a poner TS constante, o el flujo de calor en la superficie es constante. Esto para el caso laminar, y lo mismo para caso turbulento. Es decir, vamos a analizar tanto para laminar como para turbulento el caso de que si tenemos una placa y esta placa está a una temperatura de superficie determinada, o esta placa se somete a un flujo de calor determinado, es decir, aplicamos un flujo de calor. Según tengamos temperatura de superficie constante o flujo de calor constante, tendremos una correlación u otra. Este caso lo vamos a ver en la diapositiva 4. Este caso lo vamos a ver en la diapositiva 6. Este caso lo vamos a ver en la diapositiva 11. Y este caso lo vamos a ver en la diapositiva 12. Vamos a empezar entonces con esto: flujo laminar en una condición de temperatura de superficie constante. Las correlaciones correspondientes las tenéis en la diapositiva 4, pero antes vamos a analizar lo que ocurre. Es decir, nosotros tenemos una placa, vamos a ponerla, pues por ejemplo, aquí. Y esta placa está a una temperatura constante. Entonces vamos a representar temperatura a lo largo del eje X, la temperatura TS sería una línea horizontal. El coeficiente de transferencia de calor por convección tiene esta forma. Vamos a poner aquí H. Tendría esta forma, y si el flujo de calor por unidad de área viene dado por esta expresión H por TS menos T infinito, y este valor es constante, el flujo de calor es esta constante multiplicada por H. Entonces el flujo de calor también sigue la misma tendencia que sigue H. Es decir, sería una curva más o menos así. La primera expresión de la diapositiva 4, es decir, esta expresión nos proporciona el valor de H para cada punto de X, es decir, este HX, lo voy a llamar si queréis HX, y nos lo proporciona en función del número de Nusselt. El número de Nusselt es H por X partido de la conductividad térmica. Entonces, a partir de esta expresión despejáis H, y H lo podéis comprobar, saldría una curva así. Lo que nos da
la segunda expresión de esta diapositiva, es decir, esta expresión es el Nusselt promedio, y a partir del Nusselt promedio tenemos el H promedio. ¿Y qué quiere decir con el H promedio? Bueno, pues sería el promedio de esta curva. Es decir, sería, lo voy a marcar en verde, sería más o menos este valor. Esto sería H promedio. ¿Y por qué nos interesa el valor de H promedio? Porque si queremos calcular el calor total disipado a lo largo de una superficie, sería la integral. Es decir, el calor total sería integrar el calor por unidad de área. Que gráficamente sería esta área, es decir, el área encerrada bajo esta curva, multiplicada por la dimensión perpendicular a la pantalla. Más fácil que hacer esta integral es expresarlo de esta manera: H promedio por el área por la diferencia de temperaturas, Ts menos T infinito. Entonces, por eso nos interesa calcular el valor de H promedio. Una observación, que es lo que os indico en la diapositiva 5, si os fijáis, el valor de H promedio o de Nusselt promedio es el doble que el valor de H local o el Nusselt local. Es decir, el valor de H en este punto es el doble del valor de H en este punto. Por eso en esta correlación pone aquí 2 veces el Nusselt, no es casualidad. Tenéis aquí el desarrollo y veis que efectivamente si hacéis las operaciones se verifica esto. Y una observación: estas dos correlaciones se cumplen cuando el número de Prandtl es mayor de 0,5. El número de Prandtl es una propiedad del fluido, es el cociente entre la viscosidad cinemática y la difusividad térmica, y fluidos con Prandtl mayor de 0,5 son los que vamos a ver en problemas. Fluidos con Prandtl más bajo serían metales líquidos, gases a temperaturas muy bajas, es decir, fluidos con los que no vamos a trabajar. Ahora vamos a pasar a este caso, es decir, flujo laminar, y la condición de la superficie es que sea flujo de calor constante. Entonces voy a representar igualmente la temperatura de superficie, H, y el flujo de calor. Entonces tenemos esta placa sometida a un flujo de calor constante en la superficie. Entonces el flujo de calor sería una línea horizontal el coeficiente de transferencia de calor por convección sería una cosa así. Vamos a poner Hx y sería una cosa así. Y la temperatura de la superficie la podemos quitar de esta expresión. Es decir, el flujo de calor por unidad de área es H por Ts menos T infinito. Si queréis, en cada punto del eje X. Entonces, a partir de esta expresión obtenemos que la temperatura de superficie pues hace una cosa así. Más o menos, ¿no? Más o menos haría una cosa así, temperatura de superficie. En este caso, el H promedio no hace falta que nos lo den, no nos sería útil, porque si queremos calcular el calor total, si el flujo de calor en la superficie es constante, sería simplemente el calor por el área, el resultado de esta integral. Es decir, gráficamente sería esta área multiplicada por la dimensión perpendicular a la pantalla. Entonces, únicamente con que nos den correlaciones para H local, es decir, para H en cada punto, sería suficiente.
Esto es lo que nos indican en la diapositiva 6. Como veis, nos indican H, al igual que en el caso anterior, en función del número de Nusselt, y se verifica que el número de Nusselt es un 36% mayor que para el caso de superficie isoterma, ¿no? Entonces sería el caso anterior, es decir, esta correlación multiplicada por 1,36, ¿no? Entonces al final el número de Nusselt viene dado por esta expresión y a partir de esta expresión obtenéis H. La temperatura de superficie promedio la podéis obtener mediante esta expresión. Temperatura de superficie promedio menos C infinito sería el resultado de hacer esta integral y el resultado es esta expresión que la tenéis en el formulario. La temperatura de superficie promedio pues sería más o menos una cosa así, ¿no? Sería el promedio de esta curva TS promedio. Respecto a propiedades, en estas expresiones tenéis que ir a tablas y buscar propiedades, por ejemplo, el número de Prandtl, conductividad térmica. Para el número de Reynolds necesitáis determinar la viscosidad. Entonces, para determinar las propiedades tenéis que ir a tablas. Os pongo estas tablas en el formulario, os pongo tablas de varios gases a presión atmosférica. ¿Y a qué temperatura evaluáis las propiedades? Si yo tengo una superficie que está a una temperatura T sub S y un fluido que está a temperatura T infinito, ¿a qué temperatura la evalúo las propiedades? Pues ni a T sub S ni a T infinito. Al promedio es lo que se llama temperatura de película, TF, T-film, es decir, TS más T infinito partido de 2. Ahora vamos a ver este ejemplo. Nos dicen que tenemos una placa plana, nos dicen que sobre esta placa circula aire que está a 27 grados en presión atmosférica, una velocidad de 2 metros segundo. Nos dicen que la placa permanece a una temperatura de 60 grados, que vamos a asumir uniforme a lo largo de toda la superficie y que por la parte de abajo está aislada. Nos piden calcular el calor total transferido por unidad de ancho, es decir, por unidad perpendicular a la pantalla, en los primeros 20 centímetros de placa y en los primeros 40 centímetros de placa. Entonces, lo que tenemos es básicamente esto, es decir, tenemos una placa de una longitud determinada que no nos interesa. La placa está aislada por la parte de abajo, se mantiene a una temperatura de 60 grados, que vamos a asumir 60 grados uniformemente a lo largo del eje X, es decir, para cualquier valor del eje X esta temperatura va a ser siempre 60 grados. Por la parte de arriba fluye una corriente de aire con la que transfiere calor por convección. Estamos despreciando la radiación en este problema. Entonces nos dicen que la temperatura de este aire, de infinito, son 27 grados. Y la velocidad, le voy a llamar U infinito, son 2 metros segundo. Lo primero que vamos a necesitar es propiedades, entonces voy a tener que ir a tablas y evaluar ciertas propiedades. Las evaluamos a la temperatura película, TF, T-film, que es el promedio entre la temperatura del aire en la zona no perturbada y la temperatura de la superficie, TS. Entonces sería T infinito más TS partido de 2. Y esto resulta 43,5 grados. Entonces vamos a tablas, tenemos que ir a esta tabla, propiedades termofísicas de gases a presión atmosférica, y sería el primer fluido, el aire. Entonces vamos a buscar esa tabla, sería esta. Entonces tendréis que entrar con una temperatura de 43,5 grados centígrados, serían 316,5 Kelvin. Entonces vais a tener que interpolar entre estas dos filas, entre la fila de 300 Kelvin y la de 350 Kelvin. Las propiedades que resultan tras interpolar serían estas. Vamos a necesitar la viscosidad cinemática, 17,33 por 10 elevado a menos 6 metros cuadrados partido de segundo. Conductividad térmica 0,02687.
vatios partido de metro Kelvin. Y Prandtl, vamos a necesitar también el número de Prandtl 0,7237. Vamos a empezar con el apartado A. En el apartado A nos piden el calor total transferido en los 20 primeros centímetros de la placa, ¿no? Entonces vamos a imaginar, pues por ejemplo, que los 20 primeros centímetros de la placa pues están más o menos aquí. Entonces sería el calor total transferido en este tramo. Vamos a volver a representar lo que hicimos antes en la diapositiva, cómo varía la temperatura, el calor y el coeficiente de transferencia de calor a lo largo del eje X. Si tenemos temperatura de superficie constante, la temperatura de superficie a lo largo del eje X sería entonces una línea horizontal. Esto es TS y estos son 60 grados. El coeficiente de transferencia de calor por convección H a lo largo del eje X, voy a poner HX, varía de esta manera. Y el flujo de calor por unidad de área varía de esta manera. Si por ejemplo los 0,2 metros pues están más o menos aquí, voy a marcar en verde, es decir, si esta distancia es de 0,2 metros, vamos a poner línea de puntos. Lo que nos piden en el apartado A, es decir, el calor total transferido en los 20 primeros centímetros de la placa, y es el calor transferido por unidad de ancho, es decir, por unidad de longitud perpendicular a la pantalla, es decir, sería esto, sería la integral del calor por unidad de área a lo largo del eje X entre esos 0,2 metros, es decir, de 0 a 0,2, que gráficamente sería esta área, es decir, el área encerrada bajo la curva para una distancia entre 0 y 0,2 metros. Lo podemos calcular como la integral de 0 a 0,2 de h local, es decir, h en cada punto, por ts menos t infinito de x, o también lo podemos calcular como h promedio para esta distancia 0,2 por ts menos t infinito, y por estos 0,2 metros. Y el h promedio de 0 a 0,2 pues sería más o menos esto. Es decir, sería más o menos este valor. Voy a poner h promedio 0,2. Es más fácil hacerlo de esta manera que hacerlo de esta, aunque las dos formas nos van a llegar al mismo resultado. ¿Y de dónde obtenemos h o h promedio? Bueno, pues estamos en un caso de temperatura en la superficie constante, entonces h local, es decir, h para cada valor de x, lo tendríamos a partir de esta correlación, y h promedio lo tendríamos a partir de esta correlación. Tenemos que verificar dos cosas: una, que efectivamente tengamos flujo laminar, y otra, que el número de Prandtl sea mayor que 0,5. El número de Prandtl lo determinamos cuando miramos las propiedades en la tabla, efectivamente es mayor de 0,5, y ahora vamos a comprobar que el número de Reynolds sea menor de 500.000 para verificar que tenemos flujo laminar. El número de Reynolds es velocidad
U infinito, vamos a calcular el número de Reynolds para 0,2. Entonces le voy a poner Reynolds 0,2. Sería U infinito por esta distancia 0,2 partido de la viscosidad cinemática, es decir, nu. Esto resulta 2 por 0,2 entre 17,33 por 10 elevado a menos 6, 23.081. Tenemos un Reynolds que es menor de 500.000, menor de 5 por 10 elevado a 5, entonces efectivamente tenemos flujo laminar y podemos aplicar esas correlaciones. Entonces, si lo hacemos de esta manera, vamos a utilizar la correlación que nos proporciona H promedio y lo vamos a determinar a partir del Nusselt promedio, ¿no? Entonces, el Nusselt promedio para esos 0,2 primeros metros de placa sería 0,664 por el número de Reynolds para esos 0,2 primeros metros de placa elevado a 1/2 y por el número de Prandtl elevado a 1/3. Esto resulta 90,56. Y si el número de Nusselt, vamos a volver a la correlación, es H por la distancia entre la conductividad térmica, de ahí quitamos H, es decir, el número de Nusselt 0,2 es igual a H promedio para esos 0,2 metros por 0,2 entre la conductividad térmica, entre K. Esto nos proporciona un valor de H promedio de 12,17. H promedio, estos 0,2 metros, es de 12,17 vatios partido de metro cuadrado Kelvin. Es decir, este valor es de 12,17. Entonces este valor nos queda, este calor, lo voy a poner en negro, este calor transferido en los 20 primeros centímetros, entonces lo voy a poner 0,2, resulta 80,3 vatios partido de metro. Y eso sería lo que nos piden en el apartado A. En el apartado B nos piden lo mismo, es decir, este calor total transferido por unidad de ancho en los 40 primeros centímetros de placa. Es decir, en el apartado B nos dicen que analicemos esta distancia. Estos 40 primeros centímetros. Esta distancia sería 0,4. Vamos a marcar mediante línea de puntos. Y el calor en el apartado B sería, lo vamos a marcar en rosa, sería esta área. Fijaros que a pesar de que la distancia es el doble, es decir, 40 centímetros y en el apartado A 20 centímetros, el calor total disipado no va a ser el doble, lo veis aquí. ¿Por qué? Porque el calor local, es decir, el calor en cada punto cada vez va siendo menor porque H va siendo menor a medida que el aire fluye a través de la placa. Para hacer el apartado B, lo voy a marcar por ejemplo en azul. Las operaciones serían las mismas, pero para una distancia de 0,4. Las propiedades serían las mismas porque evaluamos a la misma temperatura, 43,5 grados. El Reynolds en el apartado B, en vez de ser para 0,2, es para 0,4. Entonces aquí sería 0,4. Y en el apartado B nos da un Reynolds de el doble,
46162. Seguimos con flujo laminar porque el Reynolds sigue resultando menor de 500.000, Prandtl mayor de 0,5, 0,7237, entonces podemos aplicar esta correlación. Entonces, esta correlación sería número de Nusselt, esta vez para 0,4, aquí sería Reynolds para 0,4 y el número de Nusselt en este apartado nos da 123,45. Como veis nos da mayor, pero no nos da el doble. A partir de aquí obtenemos H promedio para esa distancia de 0,4 metros. Entonces aquí serían 0,4 y aquí serían 0,4. Y el valor de H promedio para esos 0,4 metros resulta 8,29. 8,29. Es decir, ahora estamos calculando el H promedio en estos 0,4 metros y H promedio en estos 0,4 metros, pues nos daría, por ejemplo, una cosa así. Esto sería H promedio para 0,4 y son los 8,29. El calor para 0,4, entonces si lo hacemos de esta manera, en lugar de hacerlo mediante la integral, sería sustituyendo este valor de H para 0,4 y en esta longitud 0,4 y resulta en este apartado 109,5. Entonces 109,5 vatios partido de metro. Entonces veis que efectivamente se cumple que el calor para estos 40 centímetros efectivamente nos da mayor, sería esta área roja, pero no es el doble que el que obtuvimos en el apartado A. Ahora vamos a hacer este ejemplo. Nos dicen que tenemos un calentador en forma de placa de 60 por 60 centímetros y nos dicen que está disipando 1 kilovatio uniformemente. Nos dicen aquí flujo de calor uniforme, es decir, el flujo de calor, vamos a usar la nomenclatura que estamos utilizando, es ese kilovatio, es decir, 1000 vatios entre 0,6 por 0,6. Y esto resulta 2777,7777, es decir, 7 periodo vatios partido de metro cuadrado. Este calor distribuido uniformemente a lo largo de la placa. Nos dicen que esta placa está aislada por la parte de abajo y por la parte de arriba circula una corriente de aire a 27 grados, presión atmosférica y velocidad 5 metros segundo. En el apartado A nos preguntan la temperatura promedio de la placa y en el apartado B la temperatura de la placa en el borde final. Entonces lo que tenemos es esto, la placa aislada por la parte de abajo por la parte de arriba circulando una corriente de aire a una velocidad 5 metros segundo. Entonces voy a poner aquí U infinito 5 metros segundo y T infinito 27 grados. T infinito 27 grados. Ahora estamos en el caso de la diapositiva 6, es decir, tenemos flujo de calor en la superficie constante. Para aplicar esta correlación tenemos que verificar que el número de Prandtl sea mayor de 0,5 y tenemos que verificar también si efectivamente estamos en flujo laminar, es decir, si nuestro número de Reynolds es menor de 500.000. Vamos a necesitar propiedades y las propiedades las evaluamos a temperatura de película. Es decir, tendríamos que evaluar a temperatura de superficie más T infinito
partido de 2. ¿Qué pasa? Que ahora la temperatura de superficie no es uniforme. Entonces aquí tenemos que poner temperatura de superficie promedio. ¿Cómo varían estas placas? Bueno, ¿cómo varía esta temperatura? Vamos a poner la placa de lado. Entonces ahora lo que es constante es el flujo de calor. Este flujo de calor sería una línea horizontal, 2777,7. El coeficiente de transferencia de calor por convección hace una cosa así. Es decir, se va reduciendo a medida que avanzamos a lo largo del eje X, va haciendo una cosa así. El eje X sería este, es decir, sigue la dirección del fluido, y la temperatura de superficie hace una cosa así. Es lo que vimos antes, nos hace una cosa así. Esto sería TS. Entonces el valor que tenemos que poner aquí es la temperatura de la superficie promedio. La temperatura promedio de la superficie pues sería más o menos una cosa así. Es decir, esto sería temperatura promedio de la superficie. Precisamente esta temperatura es la que nos preguntan en el apartado A, es decir, en el apartado A nos preguntan algo que necesitamos para empezar el problema. ¿Qué hacemos en estos casos? Bueno, pues tenemos que iterar. Entonces vamos a hacer una primera iteración, poner aquí primera iteración, asumiendo un valor de temperatura promedio de superficie arbitrario entre comillas. Para determinar las propiedades vamos a resolver el problema, vamos a calcular esta temperatura promedio y una vez que lo calculemos hacemos una segunda iteración y el resultado de temperatura promedio que vamos a obtener en la segunda iteración va a ser más preciso que la primera. Podríamos seguir iterando, podríamos hacer una tercera iteración, una cuarta, una quinta, pero en estos casos con 2 iteraciones va a ser suficiente. Entonces, para esta primera iteración vamos a asumir, por ejemplo, una temperatura de película de 27 grados y vamos a evaluar propiedades a estos 27 grados. Entonces, viscosidad cinemática sería 15,78 por 10 elevado a menos 6 metros cuadrados partido de segundo. Conductividad térmica 0,02565 vatios partido metro cuadrado Kelvin. El número de Prandtl, que también lo vamos a necesitar, 0,7276. Vamos a calcular el número de Reynolds para esa longitud, esos 0,6 metros, sería un infinito por L, pues esos 0,6 metros, la longitud en la dirección del flujo partido de la viscosidad cinemática, y esto resulta 190.114. Este Reynolds resulta menor de 500.000, entonces efectivamente tenemos flujo laminar. Vamos a irnos a la diapositiva anterior. Entonces, si tenemos flujo laminar con temperatura, con flujo de calor en la superficie constante, la temperatura promedio de la superficie se puede calcular a partir de esta expresión. Entonces vamos a escribir esta expresión. Entonces resulta temperatura promedio de la superficie menos T infinito, que T infinito es 27, es igual a flujo de calor por unidad de área, es decir, los 2777,7 por la longitud, es decir, los 0,6 entre la conductividad térmica, 0,02565, y esto dividido entre 0,6795
multiplicado por el número de Reynolds elevado a un medio y multiplicado por el número de Prandtl elevado a un tercio. De aquí obtenemos un valor de 243,8 y esto nos proporciona una temperatura de superficie, sería sumarle T infinito a este valor de 270,8. Es decir, esta primera iteración nos dio un valor de temperatura promedio de superficie de 270,8. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a hacer una segunda iteración. Este primer resultado no es lo suficientemente preciso porque evaluamos las propiedades a esta temperatura de película que elegimos entre comillas arbitrariamente. Entonces, en esta segunda iteración vamos a utilizar este resultado para evaluar propiedades. Vamos a poner aquí segunda iteración y en esta segunda iteración evaluamos propiedades a temperatura de película igual a temperatura de superficie promedio más T infinito partido de 2, lo que os pongo aquí. Entonces ya utilizaríamos este resultado, 270,8 más 27 partido de 2. Esto resulta 148,92 grados centígrados. Y para 148,92 grados centígrados tendríamos que ir a tablas. Viscosidad cinemática 28,36 por 10 elevado a menos 6 metros cuadrados partido de segundo. Conductividad térmica 0,03429 vatios partido metro cuadrado Kelvin y Prandtl 0,7043. Estas son las propiedades que vamos a necesitar para resolver este apartado. Número de Reynolds sería esta expresión, velocidad 5 metros segundo por la longitud 0,6 entre la viscosidad que nos dio ahora 28,36 por 10 elevado a menos 6. Entonces ahora en esta segunda iteración el Reynolds nos da 105.782. Seguimos con un Reynolds menor de 500.000, es decir, seguimos en flujo laminar. Podemos aplicar esta expresión y esta expresión, bueno, la voy a poner un poco más arriba. Voy a poner aquí. Sustituyendo los valores que tenemos ahora, nos resulta Ts menos T infinito 247,2. Y eso nos da una temperatura promedio de superficie de 274,2 grados centígrados. Entonces, como veis, en esta segunda iteración nos dio 274,2, en la primera iteración nos daba 270,8, lógicamente este valor es más preciso que el primero y podríamos seguir iterando, podríamos hacer una tercera iteración y obtendríamos un valor todavía más preciso, una cuarta iteración, así sucesivamente, pero con 2 iteraciones es suficiente. Ahora vamos a pasar al apartado B. Nos piden la temperatura de la placa en el borde final, es decir, lo voy a marcar en rojo. Nos piden la temperatura en este punto, le vamos a llamar TSL. TSL. Lo vamos a calcular a partir del flujo de calor. Vamos a borrar esto. Es decir,
yo sí sé que para cualquier punto de la placa, para cualquier valor de X, el flujo de calor vale 2777,7, yo puedo escribir que esos 2777,7 es igual a H, voy a poner el flujo para cualquier punto de X, es igual a H por Ts menos T infinito. Esto para cualquier punto de la placa, para cualquier valor de X. Concretamente en X igual a L, voy a poner Q en L, es igual a H para X igual a L por temperatura de superficie en X igual a L, aquí es en X, TSL menos T infinito. Entonces lo que tenemos que hacer es determinar el valor de H en X igual a L. El valor de H en X igual a L, voy a representar en naranja, sería este valor. Entonces sería HL. Lo vamos a calcular a partir de esta correlación. Es decir, esta correlación nos da el número de Nusselt local, el número de Nusselt para cada valor de X, y a partir de Nusselt vamos a obtener el coeficiente de transferencia de calor por convección H. Entonces vamos a escribir esta correlación, número de Nusselt en X igual a L, es decir, NUL es igual a 0,453 por el número de Reynolds elevado a 1/2 por el número de Prandtl elevado a 1/3. Coger los valores correspondientes en el apartado A, los valores correspondientes a la segunda iteración, y esto resulta 131,1. Si el número de Nusselt es H en X igual a L por L, pues los 0,6 metros partido de K, de aquí despejáis H en X igual a L, y H en X igual a L resulta 7,492 vatios partido de metro cuadrado Kelvin. Es decir, este valor es 7,492. Por tanto, sustituyendo en esta expresión, obtenemos la temperatura de superficie en X igual a L. Esta temperatura resulta 397,8 grados. Ahora vamos a pasar a flujo turbulento, pero antes de eso voy a poneros una cosa que os puse antes. Cuando hablamos de placas planas os dije que íbamos a distinguir 4 casos. Estos 4 casos, es decir, correspondiente a la diapositiva 4, a la 6, a la 11 y la 12. Los dos primeros casos que vimos se corresponden con placas planas, flujo laminar, temperatura de superficie constante y flujo de calor en la superficie constante. Ahora vamos a ver flujo turbulento y vamos a ver también estos dos casos, es decir, temperatura de superficie constante y flujo de calor en superficie constante. Y ya sea flujo de calor en superficie constante o temperatura de superficie constante, lo vimos cuando hablamos de la introducción a la convección. El coeficiente de transferencia de calor por convección se comporta de esta manera, es decir, tiene unos determinados valores correspondientes a flujo laminar, como veis va descendiendo a medida que avanzamos a lo largo del eje X, y cuando tiene lugar la transición laminar turbulento se incrementa, y una vez que llegamos a flujo turbulento vuelve a descender a medida que avanzamos a lo largo del eje X. Os comentaba que en X igual a 0 tenemos una indeterminación. ¿Por qué tenemos esa indeterminación? Bueno, pues nosotros lo estamos viendo, obtenemos H a partir del número de Nusselt. El número de Nusselt para un determinado punto es H por X partido de K. Si despejamos H sería igual, o Hx si queréis, al número de Nusselt por K partido de X, es decir, en X igual a 0 este término se nos va al infinito, que es lo que podéis observar en esta gráfica. Respecto a correlaciones
Vamos a ver este caso, es decir, flujo turbulento, temperatura de superficie constante. El número de Nusselt local, es decir, para cada valor de x, viene dado por esta expresión y a partir de esta expresión quitáis el coeficiente de transferencia de calor local, es decir, h para cada punto de x importante en esta región turbulenta, es decir, sería esta curva. A la hora de resolver problemas nos va a ser más útil el coeficiente de transferencia de calor promedio desde 0 hasta una determinada longitud L, es decir, el promedio de esta curva correspondiente a flujo turbulento más esta curva correspondiente a flujo laminar, es decir, esta expresión pues sería esta correlación. Esta correlación nos da el número de Nusselt promedio y a partir del número de Nusselt promedio obtenemos este valor. H promedio sería el correspondiente a estas dos curvas, es decir, el resultado de esta integral. Esta expresión nos la dan en función de reinos de transición. Nosotros normalmente trabajaremos con reinos de transición si estamos en placas planas de 500.000, es decir, un valor de 5 por 10 elevado a 5. Entonces el Nusselt promedio viene dado por esta correlación y a partir de este Nusselt promedio podemos obtener el H promedio. Importante, esta correlación se aplica, bueno, lo dicho, para flujo turbulento, para números de Prandtl mayores de 0,5 y para Reynolds menores de 10 elevado a 8. Ahora vamos a pasar al siguiente caso de placas planas. Vamos a volver al esquema y estaríamos en este caso, es decir, flujo turbulento y flujo de calor en superficie constante. En este caso se verifica que el número de Nusselt es un 4% mayor que para el caso anterior, es decir, que para el caso de placas a temperaturas constantes, entonces sería 1,04 multiplicado por esta correlación, 1,04 por esto y al final resulta esto. Si necesitáis calcular la temperatura promedio de la superficie, se calcularía mediante esta integral y el resultado sería esta expresión. En este caso no vemos correlaciones para el número de Nusselt promedio, lo que nos daría el H promedio a lo largo de toda esta longitud X, porque el H promedio para lo que lo utilizamos es para evitarnos hacer esta integral, ¿no? El flujo de calor sería integral entre X y 0 de H por Ts menos T infinito de A y escribirla como H promedio desde 0 hasta X, hasta la longitud que estemos analizando, por Ts menos T infinito por el área. Si el flujo de calor en la superficie es constante, el flujo total sería el flujo de calor unidad de área multiplicado directamente por el área y no necesitamos hacer esta integral, por eso no necesitamos este valor de H promedio. Además que en este caso el valor de la temperatura de superficie no es constante, entonces la integral no resultaría esto. Esto solo sería válido para los casos de temperatura de superficie constante, es decir, para este caso y para este caso. Ahora vamos a hacer este ejemplo. Nos dicen que tenemos una placa de longitud L 75 centímetros. Esta placa se mantiene a una temperatura uniforme de 60 grados. Nos dicen que por la parte de abajo está aislada y por la parte de arriba circula una corriente de aire a 20 grados y 35 metros segundo. Nos dicen que asumamos la unidad de longitud en la dirección Z, es decir, la magnitud perpendicular a la pantalla sería 1 metro. Nos piden calcular en el apartado A la transferencia de calor desde la placa hacia el aire y en el apartado B repetir este apartado, es decir, calcular la transferencia de calor para que en lugar de aislar la placa por la parte inferior también hagamos circular el aire por la parte inferior. Lo primero que vamos a hacer para resolver el problema es evaluar propiedades y las propiedades las evaluamos a la temperatura de película, T-film, que es temperatura de superficie, más T infinito partido de 2. Es decir, 60 más 20 entre 2 serían 40 grados. Entonces con esos 40 grados vamos a tablas, a la tabla que os comenté y determinaríamos las propiedades que nos hacen falta. En este caso necesitamos la viscosidad, 17 por 10 elevado a menos 6 metros cuadrados partido de segundo. Conductividad térmica
0,02661 vatios partido metro Kelvin. Vamos a necesitar también el número de Prandtl, 0,7245. Vamos a determinar el número de Reynolds para ver si es flujo laminar o flujo turbulento. El número de Reynolds sería U infinito por L partido de la viscosidad cinemática, es decir, 35 por 0,75 partido de 17 por 10 elevado a menos 6, y esto resulta 1,544 por 10 elevado a 6. Es decir, es mayor de 5 por 10 elevado a 5, a menos que nos diga lo contrario el enunciado del problema. Asumiremos transición laminar turbulento en el caso de placas planas para 500.000, entonces tenemos flujo turbulento. Es decir, estamos en el caso de flujo turbulento con temperatura de superficie constante. Además, el número de Prandtl es mayor de 0,5, entonces podemos aplicar esta correlación. Es decir, el número de Nusselt promedio de 0 a L viene dado por esta expresión, y a partir de esta expresión obtendremos el H promedio de 0 a L. Entonces vamos a escribir esta expresión, número de Nusselt promedio de 0 a L sería 0,037 por el número de Reynolds elevado a 4/5 menos 871,3 por el número de Prandtl elevado a 1/3 y esto resulta 2185,6. A partir de este Nusselt promedio obtenemos el H promedio para esta longitud L. Podemos escribir que Nusselt es H promedio para esta longitud L por L partido de K, y esto resulta un H promedio de 77,54 vatios partido metro Kelvin. Gráficamente, el coeficiente de transferencia de calor por convección a lo largo de la placa varía de esta manera. Vamos a representar el eje X, vamos a representar el coeficiente de transferencia de calor local, es decir, para cada punto. Hace más o menos una cosa así en la región laminar, y cuando pasa a flujo turbulento, H se incrementa, y esta zona de transición es la que se corresponde con un Reynolds de aproximadamente 500.000. Esta H que obtenemos es el H promedio, es decir, por ejemplo, un valor promedio de estas dos curvas pues sería más o menos una cosa así, ¿no? Vamos a asumir que esta es la longitud, vamos a llamarle L. Entonces esto que acabamos de calcular es el H promedio en esta longitud. El calor nos hace una cosa así. Es decir, si el calor por unidad de área en cada punto, le voy a poner X porque lo voy a representar en cada punto, lo puedo escribir de esta manera, es decir, H en cada punto, Hx por Ts menos T infinito. Si estas temperaturas son constantes, si el problema nos dice que son constantes, Ts 60 grados, T infinito 20 grados, al final el flujo de calor por unidad de área es esta constante por el coeficiente de transferencia de calor por convección, es decir, también nos hace una cosa así. Y esta, por ejemplo, es la longitud
de la placa. Nos piden la transferencia de calor total desde la placa hacia el aire, entonces sería la integral del calor por unidad de área a lo largo del área. Si asumimos longitud unitaria, la longitud que sería, la dimensión que sería perpendicular a la pantalla, sería 1 por integral entre L y 0 de Q de X. Es decir, sería el área bajo estas curvas. Y en lugar de hacer esta integral, es más sencillo, si tenemos h promedio, calcular el calor de esta manera, como h promedio por el área, en este caso 1 por L, por Ts menos T infinito. Entonces resultaría 77,54 por la longitud, 0,75 por Ts 60 menos T infinito 20, y este calor resulta 2326,4 vatios. En el apartado B nos piden repetir este cálculo, es decir, calcular el calor total disipado, pero en el caso de que la placa no estuviese aislada por abajo. Es decir, en el apartado A, esta placa estaba aislada por la parte de abajo y el aire solo circulaba por la parte de arriba. Y en el apartado B nos dicen que la placa no está aislada por abajo, es decir, el aire circula por arriba y por abajo. En este caso, si esta temperatura superficie es 60 grados, tanto si lo miramos desde arriba como si lo miramos desde abajo, T infinito es 20 para arriba y para abajo, tenemos una simetría, es decir, lo que tenemos es esto. Es decir, tenemos este calor que acabamos de calcular, los 2326,4 vatios, que se disipa hacia arriba, y tenemos esos mismos 2326,4 vatios que se disipan hacia abajo. Por tanto, el calor total en el apartado B es el doble. Es decir, es el doble que el que calculamos en el apartado A, 2 por 2326,4, es decir, 4652,8. Y el coeficiente de transferencia de calor por convección tiene el mismo comportamiento arriba que abajo. Y una última aclaración, aunque no se diga explícitamente en el enunciado, en este problema estamos despreciando la transferencia de calor por radiación, sino al calcular la transferencia de calor total desde la placa hacia el aire tendríamos que sumar la contribución de la convección más la contribución de la radiación. Ahora vamos a hacer este ejemplo. Nos dicen que tenemos una placa de circuitos de 15 por 15 centímetros que disipa uniformemente 15 vatios, es decir, tenemos una condición de flujo de calor por unidad de área uniforme. Y este flujo de calor por unidad de área vale 15 entre 0,15 por 0,15. Esto resulta 15 vatios partido metro cuadrado. Nos dicen que por la parte superior y para refrigerar la placa circula una corriente de aire a 20 grados y velocidad 5 metros segundo, y por la parte inferior de la placa está aislada. Nos dicen una frase muy importante: asumir el flujo turbulento, ya que los componentes electrónicos se suelen diseñar para actuar como turbuladores, es decir, independientemente de lo que nos resulte el número de reinos, el flujo lo vamos a asumir como turbulento. El acabado de la superficie de los circuitos electrónicos se suele diseñar con detalle para tener flujo turbulento, ¿vale? Por esto que
os comenté, si tenemos flujo turbulento, el coeficiente de transferencia de calor aumenta y en el caso de un equipo electrónico lo que nos interesa es refrigerar, entonces nos interesa aumentar la transferencia de calor para refrigerarlo más. Nos piden calcular la temperatura promedio de la placa y la temperatura de la placa en el borde final. Entonces básicamente lo que tenemos es esto, es decir, tenemos la placa de 15 por 15 centímetros aislada en la parte de abajo y por arriba la corriente de aire a una temperatura T infinito de 20 grados centígrados y una velocidad U infinito de 5 metros segundo. Si tenemos flujo turbulento y tenemos una condición de flujo de calor por unidad de área uniforme, en este caso 15 vatios partido metro cuadrado, la correlación que nos proporciona la temperatura promedio sería esta. Entonces voy a aplicar esta correlación. Necesito evaluar propiedades y las propiedades las evaluamos a la temperatura de película. La temperatura de película es la temperatura de superficie más T infinito partido de 2. En este caso, la temperatura de superficie no es constante, es decir, varía según el punto de la placa. Vamos a llamarle a este eje X, siguiendo la dirección del flujo. Entonces la temperatura variará a lo largo del eje X y el valor que tenemos que poner aquí es la temperatura promedio. Es decir, para empezar el problema necesito la temperatura promedio y precisamente la temperatura promedio es lo que nos piden calcular. Entonces estamos en el mismo caso que en el ejemplo 2, en el ejemplo de la diapositiva 9. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Pues vamos a hacer lo mismo, vamos a iterar. Vamos a hacer una primera iteración asumiendo una temperatura de superficie promedio, entre comillas, arbitraria, la vamos a calcular y con ese valor que nos dé esta primera iteración haremos la segunda iteración y con 2 iteraciones va a ser suficiente. Cuantas más iteraciones hagamos, más precisión vamos a tener el resultado, pero con 2 iteraciones es suficiente. Entonces vamos con la primera iteración, voy a poner aquí. Primera iteración. Voy a evaluar propiedades, por ejemplo, a 20 grados centígrados, es decir, 293 Kelvin. Tenéis que ir a esta tabla, entonces tenéis que determinar las propiedades de aire a 273 Kelvin, tenéis que interpolar entre estas dos filas, entre 250 y 300 Kelvin. Entonces resulta viscosidad 15,14 por 10 elevado a menos 6 metros cuadrados partido de segundo, conductividad térmica 0,02513 vatios partido en metro Kelvin y Prandtl 0,7294. Vamos a utilizar entonces esta expresión para determinar la temperatura promedio. Entonces veis que necesito el número de Reynolds, vamos a calcular el número de Reynolds para esa longitud de 0,15, la longitud a lo largo de la dirección del flujo es de 0,15 y el número de Reynolds sería U infinito, es decir, 5 por L, es decir, 0,5, 0,15 entre la viscosidad cinemática, 15,14 por 10 elevado a menos 6 y esto resulta 49.537,6.
veis que es menor de 500.000, es decir, si nos guiamos por el número de reinos no sería flujo turbulento, sería flujo laminar, pero si el enunciado del problema nos indica que tenemos flujo turbulento, vamos a aplicar la correlación correspondiente a flujo turbulento. Entonces tenemos que temperatura promedio de superficie menos T infinito, es decir, menos 20, es igual a flujo de calor por unidad de área, es decir, los 15 vatios partido en metro cuadrado, por la longitud, es decir, 0,15 metros, entre la conductividad térmica 0,02513 y esto entre 0,03696 por el número de reinos elevado a 4/5 por el número de Prandtl, es decir, 0,7294 elevado a 1/3. Esto resulta 20,98. Entonces la temperatura promedio de la superficie sería T infinito más 20,98. Es decir, 40,98 grados centígrados. Y este es el resultado de la primera iteración. Entonces vamos a hacer la segunda iteración empezando con este valor de temperatura promedio de superficie. Entonces, segunda iteración. Evaluamos propiedades a temperatura de película, de film, y es temperatura de superficie promedio, es decir, esto es 40,98 más T infinito 20 partido de 2. Esto resulta 30,49 grados centígrados, es decir, 303,49 Kelvin. Entonces tendríais que venir a esta tabla, interpolar entre estas dos filas, entre la de 300 Kelvin y 350 Kelvin. Entonces, interpolando, nos resultan unas propiedades de viscosidad cinemática 22,16 por 10 elevado a menos 6, metros cuadrados partido de segundo, conductividad térmica 0,02591, vatios partido de metro Kelvin, Prandtl 0,7268. Con estos datos vamos a calcular el número de reinos. El número de reinos sería U infinito por L partido de la viscosidad que tenemos ahora, 22,16 por 10 elevado a menos 6, y entonces ahora resulta 33.844,76. Ahora vamos a calcular esta diferencia, TS menos T infinito, TS promedio, aplicando esta expresión y con los nuevos valores resulta 27,63. Entonces de ahí obtenemos que TS es igual a 27,63 más T infinito. Lo poníamos aquí, entonces resulta 47,63 grados centígrados. Entonces veis que en la primera iteración nos dio 40,98 y en la segunda iteración 47,63. Este último valor más preciso que el primero, y si seguimos haciendo iteraciones nos va dando cada vez un valor más preciso, pero con 2 iteraciones lo vamos a considerar suficiente. Ahora vamos a pasar al apartado B. Entonces voy a borrar esto. Y en el apartado B nos piden la temperatura de la placa en el borde final. Entonces, si yo sé
que este calor, estos 15 vatios partido de metro cuadrado, se reparte uniformemente, es decir, para cualquier punto de la placa tenemos ese calor, esos 15 vatios partido de metro cuadrado, y a su vez yo sé que el calor es H para cada valor de X por la temperatura de superficie para cada valor de X menos C infinito, esto es X. Particularmente para el borde final también se cumple, es decir, estos 15 vatios partido metro cuadrado, si queréis aquí le ponemos X y aquí L, pero es siempre 15, es HL por temperatura de la superficie en L menos C infinito. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular este valor, es decir, el coeficiente de transferencia de calor en X igual a L. Vamos a aplicar esta correlación, entonces tenemos que el número de Nusselt en X igual a L es igual a 0,0308 por el número de Reynolds en X igual a L elevado a 4/5. El número de Reynolds lo tenéis del apartado A, coger el que calculasteis en la segunda iteración, no en la primera, por el número de Prandtl elevado a 1/3. El Prandtl también coger el de la segunda iteración, no el de la primera. Esto resulta 116,4. Y a partir del número de Nusselt obtenemos H. El número de Nusselt es H en X igual a L por L, es decir, por 0,15 partido de K, de la conductividad térmica. Entonces de ahí obtenéis que H en X igual a L es 20,1 vatios partido metro cuadrado Kelvin. Entonces con ese valor, a partir de esta expresión, obtenéis la temperatura de la superficie en el borde final, es decir, en X igual a L, y resulta 53,17 grados centígrados. Ahora vamos a ver el caso de flujo exterior a cilindros. Cuando trabajemos con cilindros, el número de Reynolds lo vamos a calcular relativo al diámetro, entonces vendría dado por esta expresión si lo que ponemos es la viscosidad dinámica, es decir, mu, o por esta expresión si lo ponemos en función de la viscosidad cinemática, nu. Os doy estas correlaciones y aplicaremos una otra en función del número de Peclet. El número de Peclet os lo pongo aquí, es el número de Reynolds por el número de Prandtl. Si el número de Peclet os resulta mayor de 0,2, utilizáis la correlación de Churchill, viene dada por esta expresión. Veis que nos da el número de Nusselt y a partir del número de Nusselt obtenéis H. Este número de Nusselt y este H son promedio, es decir, nosotros si tenemos un cilindro, vamos a ponerlo así, y lo vemos de lado, es decir, este sería nuestro cilindro, visto de perfil, el cilindro sería una cosa así. Si tenemos un flujo convectivo, por aquí circula un flujo, una temperatura T infinito y una velocidad U infinito, el coeficiente de transferencia de calor por convección, es decir, H, no sería el mismo en este punto que en este punto, que en este punto, que en este punto final. Lo que nos dan es H promedio, es decir, H promedio a lo largo de todo el cilindro. Y si el número de Peclet nos da menor de 0,2, utilizáis esta correlación. También nos dan el Nusselt promedio a lo largo de todo el cilindro y H promedio a lo largo de todo el cilindro. Para evaluar las propiedades, las evaluáis a la temperatura de película, T-film, es decir, la temperatura de superficie más T infinito partido de 2. Ahora vamos a hacer este ejemplo. Nos dicen que tenemos un tubo largo de diámetro 10 centímetros, es decir, tenemos un cilindro. La temperatura superficial se mantiene a 110 grados, vamos a asumir que esta temperatura superficial es uniforme y está afectado por una corriente de viento a 10 grados y velocidad 8 metros segundo. Nos pide calcular la tasa de transferencia de calor por unidad de longitud. Entonces lo que tenemos es esto, es el cilindro, sopla una corriente de aire a T infinito 10 grados,
velocidad U infinito 8 metros segundo. Y la temperatura de la superficie del cilindro, es decir, esta TS, se mantiene a 110 grados. Lo primero que voy a hacer es evaluar propiedades. Vamos a necesitar la viscosidad, la conductividad térmica y el número de Prandtl, y las propiedades las evaluamos a la temperatura de película, T-film, es decir, temperatura de superficie, más T infinito partido de 2. Es decir, serían 110 más 10 partido de 2, 60 grados. Entonces, con este valor, 60 grados, 333 Kelvin, me voy a la tabla correspondiente al aire y tendría que interpolar entre estas dos filas, entre la fila de 300 Kelvin y la fila de 350 Kelvin. El resultado de la interpolación es este: viscosidad cinemática 18,94 por 10 elevado a menos 6. Metros cuadrados partido de segundo. Conductividad térmica 0,02807 vatios partido de metro Kelvin. Y Prandtl 0,7199. La tasa de transferencia de calor viene dada por H promedio por el área por Ts menos T infinito, siendo A el área de contacto entre el cilindro y el aire, es decir, pi de L. Entonces sería pi de L y Ts menos T infinito. Y en el enunciado nos piden la tasa de transferencia de calor por unidad de longitud. Entonces sería dividir esa expresión entre la longitud, es decir, U entre L. Y esto sería H promedio por pi d por Ts menos T infinito. Entonces lo que vamos a hacer es determinar este coeficiente de transferencia de calor H. Vamos a utilizar una de estas expresiones que vimos. Entonces lo que tenemos que hacer es determinar el número de Peclet. Si el número de Peclet resulta mayor de 0,2, utilizamos esta expresión, y si resulta menor de 0,2, utilizamos esta expresión. Entonces vamos a calcular el número de Peclet. El número de Peclet relativo al diámetro es el número de Reynolds relativo al diámetro por el número de Prandtl. El número de Reynolds relativo al diámetro es velocidad U infinito por el diámetro entre la viscosidad cinemática, y esto por el número de Prandtl. Es propiedad del fluido, lo tenemos aquí. El número de Reynolds resulta 42.194 y multiplicado por el número de Prandtl, que es este valor, 0,7199, resulta 30.375,5. Como veis, resulta un Peclet mayor de 0,2. Entonces aplicaremos la primera expresión de esas que tenéis en la diapositiva, es decir, la expresión de Churchill. Esta expresión nos dice que el número de Nusselt promedio viene dado por esta expresión, y sustituyendo valores resulta 101,9. Voy a seguir aquí. Si el número de Nusselt es H por D partido de K, lo tenéis
esta diapositiva, h por d partido de k. A partir de esa expresión obtenéis h y resulta 28,62 vatios partido de metro cuadrado Kelvin. Una vez que tenemos h, a partir de esta expresión determinamos la tasa de flujo de calor por unidad de longitud, que resulta 898,6 vatios partido de metro. Ahora vamos a ver flujo exterior a esferas. Para el caso de esferas también vamos a trabajar con el número de Reynolds relativo al diámetro, viene dado por esta expresión, y la correlación que os doy para el número de Nusselt, y a partir del número de Nusselt obtenéis h, sería esta. Os digo lo mismo que para el caso de cilindros, es el Nusselt promedio y el h promedio a lo largo de toda la superficie de la esfera, es decir, el número de Nusselt o el h no es el mismo para este punto que para este punto, que para este punto, que para este punto, que para cualquier punto. Esta correlación lo que nos indica es el número de Nusselt promedio y el coeficiente de transferencia de calor promedio, de modo que podemos calcular el calor como h por A, el área de la superficie externa de una esfera es 4pi r cuadrado por ts menos t infinito. Rango de aplicación de esta correlación. Bueno, pues esta correlación es aplicable cuando el número de Prandtl está comprendido entre 0,71 y 3,2 y el número de Reynolds entre 3,5 y 7,6 por 10 elevado a 4. Si no salimos de este rango, esta correlación proporcionaría resultados poco fiables. Comentarios, estos que os marco en rojo. En esta correlación las propiedades no se evalúan a la temperatura de película, T-film, se evalúan a T infinito. Por eso os pongo, si os fijáis, el subíndice infinito en estos términos, es decir, la densidad, la viscosidad y el número de Prandtl lo evaluáis a T infinito. Lo único que no evaluáis a T infinito es la viscosidad dinámica, este término mu sub s. La viscosidad dinámica mu sub s la evaluáis a temperatura de superficie, a T sub s. Este cociente muy infinito entre mu sub s, os lo pongo aquí, se incluye para incorporar los efectos de la variación de la temperatura del fluido sobre sus propiedades de transporte. Y otro comentario, este muy importante, como regla general el parámetro de corrección se eleva a la potencia un cuarto, veis que aparece aquí un cuarto, aunque según el libro que consultéis puede aparecer otro valor. Y no solamente en esta correlación, no solamente en este término, también en los rangos de aplicación. Según el libro que consultéis, pues puede aparecer otro rango de aplicación para el número de Prandtl y otro rango de aplicación para el número de Reynolds. Y no solo para el caso de esferas. Si nos vamos a cilindros, por ejemplo, pues estos valores también pueden cambiar. Por ejemplo, este 282.000 o este 0,8237. Y lo mismo para cualquier correlación que os doy, es decir, este valor puede cambiar, o este 0,5, también este valor 0,037, 871,3, este rango. Es decir, estas correlaciones que os doy en este tema de convección de flujo externo, al igual que las que os voy a dar en el tema siguiente de flujo interno y en el otro más de convección con cambio de fase, no son correlaciones estáticas, sino que se van mejorando, se van revisando con el paso de los años para hacerlas cada vez más precisas. Entonces estos términos pueden ir cambiando y según el libro que consultéis, según de cómo esté de actualizado, pues puede poner unos valores o puede poner otros. Ahora vamos a hacer este ejemplo. Nos dicen que tenemos una esfera de 10 milímetros de diámetro que se encuentra a 75 grados. Vamos a asumir que estos 75 grados son uniformes a lo largo de toda la superficie de la esfera. Nos dicen que la esfera está inmersa en una corriente de aire a presión atmosférica, temperatura 23 grados y velocidad 10 metros segundo. Nos piden calcular el coeficiente de transferencia de calor por convección, es decir, el H, y en el apartado B la tasa de transferencia de calor. Nos dan este dato, área de la superficie exterior de una esfera, 4pi r cuadrado. Esto no lo tenéis que saber de memoria. Si en el examen os cae algún problema en una esfera y tenéis que calcular el área de la superficie exterior, os daré este dato como os lo indico en este enunciado.
Entonces, según lo que comentamos anteriormente, nosotros tenemos una esfera y la tasa de transferencia de calor viene dado por H, por el área, 4πr cuadrado, por la temperatura de superficie menos T infinito. Tenemos una corriente de aire circulando exteriormente a la esfera a una T infinito de 23 grados y velocidad U infinito 10 metros segundo. Esta expresión la vamos a utilizar para calcular la tasa de transferencia de calor que nos piden en el apartado B, y en el apartado A vamos a calcular esta H promedio, es decir, el coeficiente de transferencia de calor por convección promedio. Lo vamos a calcular a partir de esta expresión. Tenemos que verificar si estamos en este rango de aplicación y vamos a necesitar propiedades. Entonces vamos a evaluar en primer lugar propiedades a T infinito, es decir, a 23 grados, 296 Kelvin. Iríamos a la tabla correspondiente y entonces tenemos que interpolar entre estas dos filas, entre 250 y 300 Kelvin. Entonces las propiedades que vamos a necesitar la viscosidad dinámica mu infinito, 18,39 por 10 elevado a menos 6, pascales por segundo. Esta unidad es equivalente, si os fijáis en la tabla, la unidad que viene es newton por segundo partido metro cuadrado, son unidades equivalentes, lo podéis poner también como newton por segundo partido metro cuadrado, como queráis. Vamos a necesitar la viscosidad cinemática, nu infinito, 15,42 por 10 elevado a menos 6, metros cuadrados partido segundo. Vamos a necesitar la conductividad térmica, 0,02535 vatios partido metro Kelvin. Vamos a necesitar el número de Prandtl, que resulta 0,7286. Y ya que estamos obteniendo propiedades de tablas, a la temperatura de superficie 75 grados, es decir, 348 Kelvin, vamos a necesitar, en caso de que se pueda aplicar la correlación, la viscosidad dinámica a esa temperatura, mu sub S, que resulta 20,73 por 10 elevado a menos 6. Pascales por segundo, o esta unidad newton por segundo partido de metro cuadrado. Ahora vamos a calcular el número de Reynolds. El número de Reynolds viene dado por la velocidad U infinito por el diámetro partido de la viscosidad cinemática evaluada a T infinito, es decir, este valor 15,42 por 10 elevado a menos 6. Velocidad 10, diámetro 0,01 metros, esto resulta 6.485,1. Entonces estamos en el rango de aplicación de la correlación. Como veis, cumplimos el número de Reynolds, 6.481 está dentro de este rango, y el Prandtl, que nos resultaba 0,7286, también está en este rango. Entonces vamos a aplicar esta correlación. La voy a poner aquí, por ejemplo aquí arriba. El número de Nusselt viene dado por esta expresión y sustituyendo valores resulta 47,38. Si el número de Nusselt, vamos a volver a la correlación, es H por D partido de K infinito, de ahí quitamos H. Entonces el número de Nusselt es H
promedio a lo largo de toda la superficie por D partido de la conductividad térmica elevado a T infinito. Entonces de aquí quitamos H promedio, resulta 120,11 unidades de vatio partido de metro cuadrado Kelvin. Y esto es lo que nos preguntan en el apartado A. En el apartado B nos piden la tasa de transferencia de calor, sería sustituir en esta expresión y resulta 1,96 vatios. Ahora vamos a ver flujo exterior a bancos de tubos y vamos a considerar dos configuraciones. La primera configuración es esta que veis aquí, es lo que se llama configuración en línea, y la segunda configuración es esta, es lo que vamos a llamar configuración triangular. Vamos a llamar x sub t a la distancia transversal, a la distancia entre ejes, XL a la distancia longitudinal, TS, como estuvimos haciendo hasta ahora, temperatura de superficie, D al diámetro, infinito, T infinito a los parámetros del fluido en la zona no perturbada por los tubos. La transferencia de calor por unidad de longitud viene dada por esta expresión, es decir, si el flujo total de calor viene dado por el área total por H, vamos a poner un coeficiente de transferencia de calor por convección promedio por una variación de temperatura que le voy a llamar ML y después os diré por qué le llamo ML. El área total es pi de L por N y esto multiplicado entonces por H por delta T, ML. El flujo de calor por unidad de longitud sería esta expresión entre la longitud y es la que os indico aquí. Respecto a la diferencia de temperaturas, es decir, esta delta T, hasta ahora estábamos utilizando Ts menos T infinito, es decir, la temperatura de superficie menos la temperatura del fluido en la zona no perturbada. ¿Qué pasa? Que si tenemos bancos de tubos, sobre todo si tenemos bastantes columnas, la temperatura del fluido varía bastante a medida que el fluido va avanzando a lo largo de los tubos. Entonces, si utilizamos esta expresión Ts menos T infinito, esta diferencia de temperaturas nos resultaría sobrepronosticada, es decir, nos resultaría mayor que en la que realmente es. Entonces, en lugar de utilizar esta diferencia de temperaturas Ts menos T infinito, se utiliza lo que se conoce como diferencia de temperaturas media logarítmica. Y esta diferencia de temperaturas media logarítmica viene dada por esta expresión. En esta expresión, Tn, os lo pongo aquí, es la temperatura del fluido a la entrada del banco de tubos, es decir, sería T infinito, y TSA sería la temperatura de fluido a la salida del banco de tubos. Es decir, si por ejemplo estamos considerando esta configuración en línea con estas tres columnas, pues sería la temperatura del fluido en esta región, es decir, a la salida del banco de tubos. La calculamos mediante esta expresión, la despejamos de esta expresión. Y esta expresión n es, como ya comenté, el número total de tubos en el banco y n sub t el número de tubos en el plano transversal. Es decir, por ejemplo, en esta configuración, en el plano transversal tenemos 1, 2, 3, 4, es decir, 4 tubos en el plano transversal. Ahora lo que nos falta determinar es este valor, el valor de H. Para determinar el valor de H tenemos estas correlaciones, las de la diapositiva 26 para disposición en línea, y veis que es en función del número de Reynolds, y para disposición triangular en la diapositiva 28. Si os fijáis, el número de Reynolds incluye el subíndice máximo MAX, porque el número de Reynolds se calcula utilizando la velocidad máxima en lugar de la velocidad U infinito, al contrario que vinimos haciendo hasta ahora. Es decir, el número de Reynolds viene dado por esta expresión o por esta expresión y veis que aparece la velocidad máxima. ¿Cómo calculamos esta velocidad máxima? Pues aplicando la ecuación de conservación de la masa. Si, por ejemplo, cogemos dos tubos, esta distancia dijimos que le llamamos x sub t, esta distancia es x sub t menos d. X sub t menos d. Si la velocidad, y la voy a poner por ejemplo en verde, en esta región es U infinito, en la región entre dos tubos esta velocidad
tiene que aumentar porque el espacio es menor, y a esta velocidad le voy a llamar U máxima y la vamos a asumir uniforme, aunque en realidad no sería uniforme, pero para simplificar los cálculos la asumimos uniforme. Vamos a aplicar conservación de la masa, le voy a llamar a esta región, región 1, y a esta región, región 2. Entonces vamos a aplicar conservación de la masa, flujo másico en 1 tiene que ser igual a flujo másico en 2. Esto lo vimos en termodinámica, flujo másico es densidad, densidad de 1, por velocidad en 1, es decir, U infinito, por el área, o en este caso vamos a trabajar con longitudes, X u t, sería el espacio que tenemos en 1, es igual a flujo másico en 2, entonces sería densidad en 2 por U máximo por área, pero vamos a poner longitud X u t menos d. Vamos a asumir que la densidad no varía, es decir, densidad en la región 1 es igual a la densidad en la región 2, entonces al final esta expresión es esta que os pongo aquí en la diapositiva, es decir, U infinito por X u t es igual a U máximo por X u t menos d, y esta expresión nos proporciona el valor de U máxima, y este valor es el que utilizamos para calcular el número de Reynolds. Entonces, respecto a correlaciones, en función de ese número de Reynolds, pues tendríamos que aplicar esta correlación para números de Reynolds entre 1 y 100, esta segunda correlación para números de Reynolds entre 100 y 1000, esta tercera correlación para números de Reynolds entre 1000 y 200.000 y esta cuarta correlación para números de Reynolds entre 200.000 y 2 millones. Propiedades las evaluamos a t infinito, excepto PR sub s, que se evalúa la temperatura de superficie, es decir, a t sub s. Estas correlaciones se refieren a disposición en línea, y en la diapositiva 28, como comenté antes, tenéis las correlaciones correspondientes para disposición triangular. Veis que aparece un parámetro tanto en estas correlaciones de disposición triangular como disposición en línea, aparece el diámetro C sub n. C sub n lo tenéis de la gráfica de la diapositiva 27. Entráis con número de filas, entráis con el número de Reynolds en función de esa velocidad máxima, según sea disposición en línea será la línea continua, disposición triangular será la línea discontinua, y esta gráfica nos da C sub n. Veis que en el eje Y está C sub n. Ahora vamos a hacer este ejemplo. Nos dicen que tenemos esta configuración de tubos, como veis es una configuración triangular, nos dan la temperatura superficial de cada tubo, nos dicen que es 70 grados, nos dan datos del flujo de aire que está circulando, nos dicen que está a 15 grados y circula a una velocidad de 6 metros segundo, nos dan estas distancias, XL, XT, nos da el diámetro de tubo 16,4 milímetros y nos piden calcular en el apartado A el coeficiente de convección. Nos especifican del lado del aire, es decir, el coeficiente de transferencia de calor por convección entre los tubos y el aire, porque también podría ser coeficiente de transferencia de calor para el agua que circula por el interior de los tubos. Nos dicen que circula agua presurizada a una temperatura elevada por el interior de los tubos, y también podría ser ese coeficiente de transferencia de calor, pero en este caso es el coeficiente de transferencia de calor para el aire. Y en el apartado B nos piden calcular la transferencia de calor por unidad de longitud de tubo. Para resolver el problema vamos a empezar evaluando propiedades. Entonces vamos a evaluar propiedades a T infinito. T infinito son 15 grados centígrados, es decir, 288 Kelvin. Vamos a necesitar a esta temperatura la viscosidad cinemática, 14,69 por 10 elevado a menos 6. Metros cuadrados partido de segundo. Vamos a necesitar la conductividad térmica, 0,02475. Vatios partido metro Kelvin. Vamos a necesitar también el número de Prandtl, 0,7306. Vamos a necesitar la densidad,
kilogramos metro cúbico. Y a T infinito vamos a necesitar también el calor específico Cp 1008 julios partido de kilogramo Kelvin. Y a la temperatura de superficie, es decir, a 70 grados, vamos a necesitar el número de Prandtl. Entonces, Prandtl PR sub S 0,7178. Vamos a determinar la velocidad máxima, entonces aplicamos la ecuación que vimos en la diapositiva, U infinito por xt es igual a U máxima, U max por xt menos d. De aquí quitamos la velocidad máxima, resulta 12,6 metros segundo. Estoy aplicando esta ecuación, la que tenéis aquí. Ahora voy a determinar el número de Reynolds en función de esta velocidad máxima, número de Reynolds relativo al diámetro, y utilizando esta velocidad máxima voy a utilizar esta expresión. Entonces es la velocidad máxima por el diámetro entre la viscosidad cinemática. Y esto resulta 14.066,7. Para este número de Reynolds vamos a buscar correlación. Estamos en disposición triangular, entonces sería la diapositiva 28. Entonces este Reynolds está comprendido en este rango, es decir, entre 1000 y 200.000. Entonces voy a poner esa expresión, el número de Nusselt, entonces viene dado por esta expresión. Necesitamos determinar este parámetro C sub n, entonces vamos a la diapositiva correspondiente. Lo obtenemos de la diapositiva 27. En nuestro caso tenemos 8 filas, entonces voy a marcar una línea vertical correspondiente a 8 filas. Tenemos una distribución triangular, entonces sería una de las líneas de puntos y tenemos un Reynolds mayor de 1000. Entonces sería esta línea de puntos. Donde se corten marcamos una línea horizontal y la llevamos al eje Y, es decir, más o menos por aquí, y obtenemos el valor de Cn aproximadamente, pues por aquí sobre, yo tomé por ejemplo 0,97, tampoco hace falta tener mucha precisión porque es difícil tener precisión en este tipo de gráficas. Entonces más o menos sobre 0,97, por ejemplo. Sustituyendo resulta un número de Nusselt de 92,19. Y a partir de esta expresión, es decir, Nusselt es igual a H por el diámetro entre la conductividad térmica, obtenemos H. H resulta 131,9 vatios partido de metro cuadrado Kelvin. Y esto es lo que nos preguntan en el apartado A. Ahora vamos a pasar al apartado B. En el apartado B nos piden calcular la transferencia de calor por unidad de longitud de tubos. Y esa transferencia de calor la vamos a calcular mediante la expresión que tenéis en las diapositivas, mediante esta expresión. Es decir, este calor por unidad de longitud viene dado por pi de n h delta T ml. Necesitamos calcular delta T ml, lo voy a poner por aquí arriba, y para calcular delta T ml vamos a utilizar esta expresión. En esta expresión vamos a necesitar temperatura de entrada, la temperatura de entrada es T infinito, es decir 15 grados, y vamos a necesitar temperatura de salida. La temperatura de salida la vamos a obtener de esta expresión. Entonces voy a copiar esta expresión, voy a sustituir valores, temperatura de superficie es 70, temperatura de salida
es lo que queremos calcular. Otra vez temperatura de superficie 70 y temperatura de entrada, entonces 15 sería T infinito. Esto es igual a E elevado a menos pi por el diámetro son 16,4 milímetros, vamos a pasarlo a metros, 16,4 por 10 elevado a menos 3. Por el número de tubos, son 8 filas y 7 columnas, entonces 8 por 7 son un total de 56 tubos. Por H, el que calculamos en el apartado anterior, 39,1. 139,1, perdón. Entre la densidad 1,014 por U infinito 6 por N sub T, es decir, número de tubos en la dirección transversal, que son 8, por X sub T, esta distancia son 31,3 milímetros, es decir, 31,3 por 10 elevado a menos 3 metros, por CP 1008. Entonces de aquí obtenemos la temperatura de salida y la temperatura de salida resulta 27,64 grados centígrados. Ahora vamos a determinar la diferencia de temperaturas media logarítmica, pues viene dada por esta expresión y sustituyendo valores resulta 48,4. Y una vez que tenemos este valor ya estamos en condiciones de ir a esta expresión y determinar el flujo de calor por unidad de longitud, que resulta 19.416,9 vatios partido por metro.